Entonces, voy a compartir mi pantalla y para empezar, me gustaría invitarlos a este pequeño juego. Voy a colocar el link, el enlace en el chat. Y los animo, los invito a todos a ingresar a ese enlace, por favor. Este es un juego que hemos desarrollado que le llamamos el juego de la simbiocreación, el Symbio Game. En la parte inferior van a encontrar los colores, es la paleta digital, y pueden escoger el color que deseen, y cuando dan clic sobre la cuadrícula va a cambiar. Muy bien, genial, veo que ya ingresaron y ya están cambiando, excelente. Entonces, ¿en qué consiste el juego? Vamos a hacer algo muy simple. A través de este juego nosotros podemos medir qué nivel de sincronización tiene todo este equipo. Entiendo que ustedes ya se conocen, ¿verdad? ¿O es la primera vez que se encuentran? Ya nos amamos. Ya se aman, genial. Entonces aquí vamos a medir el nivel de amor que existe en este grupo, el nivel de integración. Genial. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a tener un minuto para crear entre todos una imagen que sea reconocible por todos. ¿Sí? Entonces, en un minuto debe haber algo aquí que todo el mundo diga es tal cosa. Si empezamos a tener opiniones muy diversas, significa que nuestro nivel de sincronización realmente no es tan elevado. ¿Sí? Ese es el objetivo. La única condición es que no podemos comunicarnos bajo ningún medio, llámese chat, llámese WhatsApp, teléfono, para ponernos de acuerdo previamente de qué cosa queremos hacer. Toda la comunicación se va a centrar en la interfaz. ¿Sí? ¿Está claro? Genial. Entonces, a la cuenta de 3, empezamos y tendremos un minuto para concretar entre todos una imagen. 1, 2 y 3. Listo, empezamos. A ver, maestros, vamos a ver cómo nos va. Ajá, empieza a aparecer algo. Hay un rojo dominante y una amarilla, una línea amarilla que lo corta. ¿Qué podrá ser? Vamos a ver. Nos quedan 40 segundos. De pronto una mancha verde que empieza a invadir. Maestro Antonio, ¿qué vemos ahí? Tú eres nuestro sensor, maestro Antonio. El Amazonas. El Amazonas, está invadiendo el Amazonas el mundo. Y ahora lo estamos perdiendo. Muy bien, 20 segundos. Desapareció el Amazonas. Y ahora 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop, stop, stop. Muy bien, maestros. ¿Qué tenemos ahí? ¿Quién puede decir? ¿Qué logramos? ¿Quién se anima? Externamos nuestros problemas psicológicos. Puro problema psicológico. Aquí hay el síndrome del encierro. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? A ver. ¿Podríamos decir que hay un consenso? ¿Todos pueden reconocer algo? Una chulada. Estoy de acuerdo, es una chulada. Arte contemporáneo. ¿Qué podemos decir de nuestro nivel de sincronización a partir de esta imagen? Pues que se complica si no hay comunicación verbal. Se complica si no hay comunicación verbal, exacto. Era una de las reglas, ¿verdad? ¿Y eso qué sintieron? ¿Qué emociones experimentaron durante este proceso? Diversión. ¿Cuál, perdón, maestro? Diversión. Diversión, qué bien. ¿Qué más? Yo un poco de frustración porque no sabía cómo tenía que hacerle. Frustración, exacto, ¿no? Diversión, frustración. Competencia. ¿Qué contraste? ¿Perdón, maestra? Competencia. Competencia, miren ustedes, ¿no? Es una invitación a crear de manera conjunta, pero también se ve que había como un ánimo de imposición, ¿no? De imponer ciertos colores o posturas. Ha sido interesante porque partió de un rojo intenso a un amarillo, a una selva que invadía, pero efectivamente algo bastante dinámico, vivo, pero tal vez no tan orientado. ¿Qué creen que podría habernos funcionado mejor para lograr el objetivo?
sentía que íbamos demasiado rápido y que no había pausa o espacio para poder observar y de ahí proponer. Qué importantísimo lo que mencionas, ¿no? Llevemos esto a nuestro día a día. Vamos a veces tan rápido que no nos tomamos la pausa para conectar con nosotros y construir juntos, ¿no? ¿Cuánto habla este ejercicio tan sencillo de nuestra actitud en la vida diaria? Muchos de nosotros tal vez nos sentimos que cada vez que despertamos, ¿no? Decimos, bueno, vamos a transformar el mundo, pero de pronto salimos y vemos que el mundo más bien nos transforma a nosotros y regresamos a dormir frustrados. ¿O cuántos de nosotros vemos las cosas pasar como observadores y decimos, bueno, sí, yo tengo la razón, yo lo haría de una manera diferente, pero no actúo? Y por lo tanto el mundo se transforma de una manera diferente también, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas, digamos, actitudes propias en nuestra vida, en la vida real, llamémosla así, podemos ver reflejada en este dibujo, ¿no? Entonces, efectivamente, y tomando un poco, observar más, ¿no? De pronto esa sensación de ansiedad, cómo podría trabajarla para poder contribuir, etcétera, ¿no? Entonces, mi invitación, si les parece, es a que volvamos a repetir el ejercicio para que no quedarnos con la frustración, como bien mencionó Bruno, sino darnos la oportunidad de a ver qué pasa con una actitud diferente, ¿no? Tal vez algo que pueda funcionar, como bien lo he mencionado, observar más, conectar con el otro, integrar más que imponer, etcétera. ¿Les parece? Yo quisiera hacer un comentario, porque Por favor, maestro. me llamó muchísimo la atención que en el momento en que tú le hiciste el comentario a Antonio, ¿qué ves? Y que él dijo la Amazonía porque estaba todo verde, me llamó la atención que en vez de continuar a poner el resto, lo que no estaba verde, verde, se empezó a eliminar el verde. O sea, ahí no entendí qué pasaba. Yo dije, pero ¿por qué si ya estábamos con la Amazonía? ¿Por qué no nos sumamos a eso? Muy interesante, muy interesante. Es cierto, es cierto. El maestro Antonio estaba induciendo al grupo, ¿no? Estaba enviando una información sutil para de pronto generar una reacción. Pero tal vez es parte de lo que, bueno, ya lo mencioné, ¿no? De nuestra actitud ante ciertas cosas. Muy bien, genial. Entonces, para no quedarnos con esta sensación de frustración o de, bueno, objetivo truncado, ¿les parece? Lo volvemos a repetir. Voy a volver a tomar el tiempo. 3, 2, 1 y empezamos nuevamente. Mismo enlace. 1 minuto para generar una imagen colaborativa. A ver qué tal nos va. Ajá. A ver. 40 segundos. Muy bien, 30 segundos. ¿20? Vamos a ver. Sí, definitivamente está yendo más pausada, ¿no? Las elecciones, 10 segundos. Hay cierto consenso. No sabemos de qué, pero de algo. 3, 2, 1. Ok, tiempo, mis estimados. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Alguien que se anime? Una isla. Una isla. Una carita de un Bien. pirata. Una carita, es cierto. Está sonriente, sacando la lengua. Con su mirada hacia arriba. Muy bien, felicidades. ¿Qué podrían decir de esta imagen respecto a su nivel de sincronización? En base a esta imagen. ¿Cómo lo ven? ¿Qué fue diferente? Pues que después de lo que dialogamos, después de la primera experiencia, hubo un cambio de actitud, ¿no? Creo que hubo personas que se dieron, que quizás dejaron de querer imponer su idea y fue como, bueno, a ver qué están proponiendo, me sumo. Y eso, quizás no dialogábamos directamente o por chat, pero había un diálogo y una escucha. Excelente. Excelente, maestros. Muy bien, bueno. Los felicito realmente, es una imagen muy creativa, no es una imagen simple, es decir, a veces también por tratar de generar un consenso en otras experiencias que he podido mirar, digamos,
se tiende a ir hacia lo más seguro, ¿no? Hacia algo muy básico, elemental. Pero creo que ustedes realmente han hecho una contribución creativa, diversa y de consenso. Así que felicidades, un aplauso para todos ustedes. Y ese es mi principal mensaje esta tarde, ¿no? Nuestra capacidad, no solamente de ser creativo, porque yo creo que definitivamente aquí en este grupo desborda la creatividad. Creo que el principal desafío en una sociedad donde se fomenta tanto los individualismos, donde se habla mucho de colaborar, se habla mucho de el trabajo en equipo, pero lo que más se fomenta son las competencias, los concursos, desde muy pequeñito. En mi experiencia en distintos países, en Latinoamérica especialmente, bueno, en Europa, en Norteamérica, en Asia, vivimos realmente la globalización de la competitividad, ¿no? De la competencia de unos contra otros, sin lugar a dudas. Pero qué importante realmente tomarnos esa pausa y empezar a conectarnos con los otros, ¿no? En ese sentido, quisiera compartirles mi experiencia, mi viaje dentro del mundo de la fabricación digital y de la Amazonía. A ver, perdón, voy a colocarlo en modo presentación. Y rescatar de la Amazonía 5 grandes maestros que me han acompañado en un viaje que no solamente ha sido de tecnología o de desarrollo de digamos, ¿no? de proyectos, sino sobre todo de construir relaciones, ¿no? Creo que en la medida en que podamos identificar nuestras relaciones en múltiples niveles, contigo mismo, con tu familia, con tu entorno cercano, con tus creencias, con tu ciudad, con tu planeta, identificar dónde están esas relaciones de las cuales yo estoy desconectado, ¿no? Y empezar a construir nuevamente esos puentes. Yo creo que tenemos ya muchísimo para desarrollar y fortalecer de nuestro querido entorno, ¿no? Entonces yo vengo de este contexto, se llama Satipo, es una ciudad donde nace la Amazonía, digamos, o está al borde de la Amazonía, pero luego especialmente por el tema del terrorismo, ¿no? Mi familia, como muchas familias, no solo en Perú, en Latinoamérica, se tuvo que ver la necesidad de movilizarse a la ciudad, ¿no? A esta otra suerte de selva de cemento y de ladrillos, ¿no? Y recogiendo mi interés por la naturaleza, cuando ya ingresé a la universidad, junto con un grupo de compañeros de distintas facultades, decidimos apostar por el desarrollo de dispositivos sostenibles, ¿no? Y uno de los principales decíamos, ¿cómo hacemos para movilizarnos, pero sin tener que gastar en combustibles fósiles y sin contaminar? Y ahí es donde nace este proyecto que es la Bicicuy. Los cuyes, no sé si los conocen a estos animalitos que son como los, ¿no? Los hámsters, pero un poco más grandes, y de hecho aquí en las comunidades altoandinas los comemos, ¿no? Y además hay una serie de tradiciones alrededor del cuy, ¿no? Yo entiendo que en México no los comen, o sí los comen en algunos lugares. No, ¿verdad? Claro, es como comerte tu gato, no hay forma. Así es, pero bueno, es parte de la tradición altoandina, y además es interesante porque, bueno, en este proyecto los usábamos, o los planteábamos, digamos, ¿no? Como parte de unas mini granjas de cuyes que podían ir generando, por supuesto, excrementos. Son interesantes, decía, porque son uno de los animalitos de las granjas que más biomasa excretada por biomasa ingerida generan. O sea, son de los más cagones que hay, disculpando el idioma, ¿no? En la granja, y todo ese excremento pasa al biodigestor, y del biodigestor, decíamos, podemos generar biogás para mover la bicicuy, y biol, ¿no? Que es abono natural para nuevamente alimentar la alfalfa, que les sirve alimento a ellos, y además aquí el amigo puede alimentarse de los cuyes cuando tiene hambre y contribuir con la bicicuy cuando lo desee. Y todo eso era perfecto, ¿no? Y lo único que necesitaba era energía solar y agua. Pero cuando hicimos el cálculo de cuántos cuyes necesitábamos para mover una persona de 100 kilos, salía alrededor de 300 cuyes. Eso ya no era una bicicuy, eso era como un camión cuy. Entonces, al final, todo esto se tradujo en mi vida en frustración, ¿no? En querer innovar, querer desarrollar algo, pero no pasar de una imagen, ¿no? No pasar de una idea, de una posibilidad, de un PowerPoint. Y no sé si te ha tocado vivir algo así, o si tal vez lo estás experimentando, ¿no? Este hecho de que no es solo, no era un hecho aislado, ¿no? Después descubrí que era algo que a nivel de Latinoamérica
se daba en muchos contextos, ¿no? Es decir, según una estadística sobre perspectiva de futuro, ¿no? de distintas etapas en la vida en Latinoamérica, nos mencionaba que entre los 15 y los 24, no sé si alguien está en ese rango de edad aquí en este grupo, menor de 24, menor de 25 años, todos, por supuesto, ¿no? Hay varios, sí. Muy bien. Según esta estadística, es la etapa de la vida de la motivación, donde nuestros sueños son, pero así increíbles, ¿no? Vamos a ser presidentes, llegar a la luna, ganar el premio Nobel, etcétera, etcétera, etcétera. De los 25 a los 34, ¿quiénes se animan? A ver, levanten la mano, por favor. Según, qué bien, bueno, no sé si felicitarlos, pero según esta estadística, es la etapa de la frustración. Algo pasa que todos esos sueños que teníamos empiezan a desmoronarse, a chocarse contra una serie de muros, ¿no? Muros como la... Uy, bueno, sí, bienvenida. Entonces, bueno, no bienvenida, yo pasé también esta etapa. Es la etapa donde de pronto los sistemas educativos que se supone son para formarnos, impulsarnos, terminan mutilando todo nuestro potencial como seres humanos, o de pronto los sistemas laborales, ¿no? El trabajo, las oficinas, y la necesidad de tener un empleo, etcétera, también van recortando todos esos sueños que teníamos y ahora empezamos a ser más realistas, ¿no? Y de esa manera van muriendo todos estos sueños que teníamos al inicio. Ya de los 35 en adelante, no se preocupen, no voy a pedir que levanten la mano, bueno, yo estoy ahí. Es la etapa, como diría el filósofo Daddy Yankee, ¿no? Lo que pasó, pasó, mi vida ya fue, ahora tengo que ver por mi familia, tengo que ver por mis hijos, y esos sueños en el pasado, bueno, son sueños y ahí quedaron. Y yo estaba en esa etapa, bueno, tendría más o menos 30 años cuando tomé esta foto, ¿no? Más o menos, y fue una etapa clave, decisiva en mi vida, donde tenía que tomar el camino de hacer lo que me apasionaba o hacer lo que todo el mundo me pedía que haga, ¿no? Buscar un empleo, trabajar en una bonita oficina y ya, ¿no? Hice un poco de ambos, la verdad que me tomé las dos pastillas, ¿no? Y con el tiempo que trabajaba, digamos, me compraba espacio también para mí, para mis sueños. Y ese es un punto clave que fue acompañado de estos 5 maestros de la Amazonía que quiero compartirles en esta tarde. El primero de ellos son los árboles, ¿no? ¿Ustedes saben en qué dirección crecen los árboles? ¿Hacia dónde crecen los árboles? Ambas direcciones, muy bien, maestro, usted está pero con todo. Efectivamente, ¿no? Los árboles crecen hacia arriba, buscando la luz del sol, crecen hacia el subsuelo, buscando los nutrientes, el agua, el centro de gravedad de la Tierra. Si hacemos una suma vectorial, ¿cuál es el resultado? Digamos, ¿no? Si tenemos la tendencia de hacia arriba y la tendencia de hacia abajo, ¿qué es lo que pasa con ambas direcciones? Se cancelan. Se cancelan, muy bien, exactamente. La tendencia del árbol, de crecimiento del árbol, es hacia su centro, hacia cero. Los árboles crecen hacia cero, hacia su centro. Y esa fue una gran enseñanza que recogí de estos grandes maestros, y que es una pregunta constante, ¿no? No sé si te lo has preguntado, ¿hacia dónde estás creciendo con tus decisiones cada día? ¿Hacia lo que te apasiona, hacia lo que te mueve realmente, o hacia lo que escuchas, o hacia lo que te va jalando en las circunstancias diarias, ¿no? Entonces, este aspecto fue muy, muy importante para no dejarme sucumbir, digamos, en el camino respecto a la frustración de no poder ver los frutos que esperaba por dedicarme a lo que me apasionaba, ¿no? Afortunadamente, tuve la gran alegría de ser invitado a formar parte de esta red, que es la red FabLab. No sé si alguno de ustedes conoce algún laboratorio FabLab, pero que sí. Donde conocí una serie de principios, ¿no? Uno de ellos es el hazlo tú mismo. ¿Qué significa el hazlo tú mismo? ¿A cuántos de ustedes les han dicho que si tienen una duda, levanten la mano y pregunten? A mí me lo dijeron desde niño, ¿no? Y así también formé a mis estudiantes. Pero la enseñanza que nos da el do it yourself, el hazlo tú mismo, es que si tú tienes una duda, no preguntes. Si tú tienes una duda, tú vas por la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una duda y levantas la mano y preguntas?
caemos en el facilismo de que siempre una tercera persona nos esté resolviendo las cosas. En cambio, si tú vas por la respuesta, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que encuentras lo que estabas buscando, por lo tanto aprendes doble. Aprendes sobre lo que estabas buscando y cómo hallarlo, que es lo más importante. O puede ser que en el camino de explorar no encuentras la respuesta. En ese momento es válido preguntar, pero ya tu pregunta no va a ser tan básica como decir, oye, ¿cómo funciona esto de buenas a primeras? ¿No? Sino va a ser mucho más rica para ti y para quien se lo hace. Este factor es tan importante que significa una revolución total en nuestra sociedad. Una sociedad como la latinoamericana, que por lo general estamos acostumbrados a consumir conocimientos que otros países producen para aplicarlos a un contexto local, y no de revertir el flujo, ¿no? Generar conocimiento, tecnología, metodologías locales para un impacto global, ¿no? Entonces, en este contexto aprendí a crear mis propias ideas, a que este proyecto de la Bicicuyo de desarrollo sostenible sí era posible de generarlo, y en menos de una semana había desarrollado una serie de proyectos como esta mesa o silla que cuando tú la usas genera energía con tu movimiento, ¿no? Y esa energía te puede servir para cargar tu celular o lo que quieras. En fin, una serie de productos que tuve la oportunidad de hacer y de continuar haciendo, como este mouse y también esta casa, ¿no? Esta casa la hicimos para el concurso mundial de casas solares. Y bueno, fue una experiencia realmente enriquecedora sobre cómo de pronto ahora puedes tener una idea y la tecnología, ¿no? Se convierte en ese puente corto para llevarlo a la realidad. Pero no solo eso, en realidad lo más importante es que esta tecnología te empodera, y al empoderarte te permite desarrollar justamente eso que te apasiona. En el caso de Delia Barriga, ella es abogado, pero como abogado es a la vez una líder en Latinoamérica sobre moda digital, ¿no? Ella viene impulsando, es creadora e impulsadora del 3D Fashion Week, ¿no? Es una abogada que hace moda y que conecta con tecnologías en distintas partes del mundo. Así como ella, Walter González es un diseñador que por muchos años trabajó, él fue mi profesor en la universidad. De hecho, se opuso a la creación de Fab Labs en Perú, ¿no? Porque él decía, esto va a matar la artesanía. Walter era un férreo opositor a la fabricación digital en Perú y en Latinoamérica, porque él decía, no, esto va en contra de nuestras tradiciones creativas. Y lo curioso es que ahora es uno de los principales embajadores, y de hecho México tiene una cantidad enorme de Fab Labs que están promoviendo esta integración entre nuevas tecnologías y fabricación digital. Este es uno de los telares tradicionales, ¿no? Walter lo que hizo, uno de sus primeros proyectos fue innovarlo a partir del uso de estas herramientas digitales con una serie de beneficios o ventajas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que este telar tradicional tiene más de 4 materiales diferentes, más de 50 piezas, se toma cerca de una semana en fabricarlo, 30 horas, versus el telar Fab, que tiene un solo material, ¿no? Tú puedes hacer que las piezas sean tan complejas que ya no necesites ni clavos ni tornillos, ¿no? ¿Te imaginas carpintería sin clavos ni tornillos, o modas sin agujas y sin hilo? Todo eso es posible gracias a este tipo de tecnologías. La máquina se fabrica en 2 horas y el costo es más barato. Entonces, cuando los artesanos ven esto, no se espantan, todo lo contrario, se entusiasman y lo integran. El problema con la tecnología no es la tecnología per se. El problema es cuando no se empodera a las personas, ¿no? Walter, de hecho, desarrolló una serie de versiones del telar, incluido este que es un telar para ciegos, donde los ciegos pueden desarrollar sus patrones, ¿no? Identificar patrones, identificar colores y crear sus diseños, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas, ha dado la vuelta al mundo gracias a este tipo de tecnologías, y como les mencionaba, en México tenemos, por ejemplo, el Fab Lab Maya, ¿no? El Fab Lab de Puebla, en Querétaro también, que están haciendo cosas impresionantes con esta integración, ¿no? Entonces esto nos habla de una sociedad que está transitando del producto masivo, estandarizado, al producto personalizado, incluyendo la educación. Hace unos 3 años tuve la oportunidad, bueno, he visitado varias veces México, de hecho, uno de mis países favoritos en el mundo, sin lugar a dudas, de lejos, y uno de los lugares que más me encantó conocer fue la Universidad del Medio Ambiente en Valle del Bravo, ¿no? Donde su enfoque está justamente en la educación personalizada, donde tú diseñas tu carrera como tú quieras, con el título que tú quieras tener. Imagínate, astrobiólogo chef, ya perfecto, la universidad no te lo cuestiona, tú lo desarrollas. De hecho, esto todavía está en proceso, ¿no? Porque hay una legislación marco, digamos, que obviamente todavía es vigente, pero la tendencia en el futuro es a que tú ya no vas a tener que escoger una carrera determinada, sino que la vas a diseñar como tú quieras, ¿no?
Muy bien, el segundo gran maestro de la Amazonía, si tuvieran alguna duda, inquietud, por favor, en cualquier momento, comentario, son los ríos, ¿no? Los ríos nos enseñan muchas cosas. Una de las que más me sorprenden es ver cómo se transforman. Digamos, ¿no? Estos monstruos de agua que transforman el continente, en realidad pues nacen de pequeñas gotitas, ¿no? Que van formando charcos, pozos de agua, y estos pozos de agua luego van generando arroyos, y así sucesivamente. Y esto pasa muchas veces con nuestros sueños y nuestros proyectos, ¿no? Al inicio nuestros proyectos parecen pequeños pozos de agua que no tienen mayor trascendencia. Y a mí me ha pasado tantas veces que por pensar de esa manera, digo, bueno, cuando tenga los recursos necesarios, cuando tenga los aliados, o el dinero, el financiamiento, el conocimiento, o el título, recién voy a empezar a hacer mi proyecto. No, lo que nos enseñan los ríos es todo lo contrario. No importa los recursos que tengas en este momento, empieza a moverte en la dirección de ese sueño, porque si no te mueves, no hay caudal. Y en la medida en que te muevas, vas a generar ese caudal por las conexiones que puedas ir generando con otras personas, entidades, etc., ¿no? Y esta reflexión me llevó a crear una metodología que se denomina simbiocreación, cuya base es convergencia antes que competencia, ¿no? Simbiocreación es una plataforma, ¿no?, que nos permite integrar ideas de cientos o de miles de personas para generar proyectos o productos tangibles o intangibles. Se los voy a mostrar aquí rápidamente. Les comparto el link por si desean también tenerlo a la mano, y si les sirve para sus cursos, proyectos, programas, lo que deseen, pues bienvenido. Entonces, en esta plataforma podemos ir visualizando e integrando, ¿no?, las conexiones entre distintos participantes, ¿no? Y lo hemos usado, como les decía, para crear proyectos tangibles, intangibles, desde máquinas, ¿no?, de manera colaborativa, con participación de más de 200 diseñadores de distintas partes del mundo, o filtros de agua con 1.400 estudiantes, ¿no?, también entre todos sumando ideas y articulando esfuerzos hasta llegar a una sola, ¿no? Una de las más recientes, bueno, esta es por ejemplo una de las que hicimos al inicio de la pandemia, para fabricar mascarillas, ¿no? Una máquina para hacer las mascarillas, ¿no? Y empezamos primero con ideas a nivel individual. Esto es a lo que se llega, pero al inicio son solamente burbujas sueltas que luego se van uniendo entre sí, van creando los grupos y grupos de grupos, etcétera, ¿no? Entonces aquí tú puedes ir mapeando las propuestas, como les decía, a nivel individual, a nivel grupal, etcétera, ¿no? Si alguien está interesado, pues gustosísimo de comentarle más detalles de la plataforma y cómo lo pueden usar para sus proyectos. Entonces, esta metodología la hemos aplicado en distintos contextos y se inspira, digamos, en una teoría evolutiva que es la simbiogénesis, ¿no? La simbiogénesis, al contrario de lo que nos menciona Darwin, donde el más fuerte, el más apto sobrevive, y esto a nivel genético se refleja en pequeñas mutaciones de ADN, lo que plantean Lynn Margulis y otros biólogos, ¿no?, que postulan esta teoría de la simbiogénesis, es que las especies han evolucionado más por colaboración que por competencia, ¿no?, donde las células o los microorganismos, ¿no?, que antes vivían de forma separada, empezaron a compartir cadenas completas de ADN y a generar nuevas células que antes no existían, nuevos microorganismos, ¿no? La evidencia de eso somos nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos la simbiogénesis de nuestros padres, es decir, ya no somos pequeñas mutaciones de ADN por adaptación, sino somos integraciones de secuencias completas de ADN. Entonces, esto llevado a un plano social, a un plano de interacción y de creación de ideas, lo venimos aplicando en distintas escalas, en distintos contextos, ¿no? Desde jóvenes, por ejemplo, en la Amazonía, que empiezan a unir sus ideas, sus propósitos. Lo fabuloso de eso es que, a diferencia de un concurso donde tú escoges a uno y descartas a los demás, tú vas sumando ideas entre varios, ¿no? Es decir, tú tienes una idea, yo tengo otra idea, no tengo por qué invalidarte lo que tú piensas, pero ambos podemos construir una tercera idea, o cuarta o quinta, que integre lo mejor de nosotros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y esto nos permite al final no tener vencedores y vencidos, sino todos los constructores de un futuro conjunto, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, 200 nativos, jóvenes nativos de la Amazonía, creando entre todos primero un prototipo hecho a mano con los recursos que tienen, y una vez que identifican qué es lo que quieren hacer, les preguntamos, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos, no? Y ahí es donde recién aparece la tecnología, no al revés, ¿no?
Antes actuábamos al revés, primero les enseñábamos a usar las cortadoras láser, las impresoras, etcétera, pero ellos se preguntaban, ¿ya y esto para qué? ¿No? Ahora identificamos primero el para qué, y luego, mediante distintos sistemas como FAB móviles o pequeñas embarcaciones, en este caso flotantes, ¿no? Llegamos a las comunidades con distintas herramientas tecnológicas para que ellos hagan su idea realidad. Y esto nos lleva a este otro gran principio, que es el de hagámoslo juntos, ¿no? La red latinoamericana de Fabla, somos una red muy integrada, que trabajamos distintos proyectos, entre ellos, por ejemplo, proyectos de educación para niños, donde los niños ya no solamente están haciendo algún garabato, ¿no?, de algo que quisieran tener, sino que construyen sus propios proyectos. Y no solo eso, lo comparten con niños de otras partes del mundo. Es decir, están co-creando globalmente. El efecto que esto tiene en los niños es impresionante, ¿no? Porque al final ya no les preguntan a sus padres si les pueden comprar cosas, sino les preguntan a sus padres cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Es una transformación maravillosa, ¿no? En las futuras generaciones. Ya no estamos formando niños consumidores, sino prosumidores. Y lo maravilloso también es que este contexto de la pandemia lo ha acelerado, ¿no? Pero ya, digamos, ¿no?, este tipo de tecnología nos permiten romper el formato de aula, digamos, ¿no?, del paradigma del cuadrado, es decir, 4 paredes y 30 jóvenes, niños, no sé, dentro, ¿no?, por el de un aula o un paradigma de aula más semejante a un círculo, es decir, al planeta entero, ¿no? Niños interactuando con niños de otras partes del mundo y realmente teniendo la evidencia de que sus acciones pueden tener un impacto global. Entonces son parte de los grandes aspectos positivos que estamos experimentando en la pandemia, pero que en realidad pues la tecnología ha acelerado, ¿no?, también. El otro gran maestro de la Amazonía que quiero compartirles es el pambil. No sé si habían oído de este señor. Este árbol, o esta palmera en realidad, es conocido como el árbol que camina en la Amazonía. Es, digamos, ¿no?, es una situación bastante extraña, en realidad bastante particular, de ver cómo esta palmera de pronto tú la siembras en un punto y a los 10 años se ha desplazado 5 o 6 metros. La razón por la que ocurre esto es que sus raíces crecen fuera de la tierra. Dado que los territorios en la Amazonía son bastante inestables, se inundan constantemente, se erosiona el suelo y muchos árboles se caen. Pero lo maravilloso, la sabiduría de este árbol, o de esta palma, es que al echar sus raíces fuera de la tierra, le da la posibilidad de, digamos, brotar más cantidad de raíces hacia donde está más inclinado. En realidad, al final, no es que el árbol camine, sino que está creciendo, ¿no? Ya con el tiempo esto da la sensación de que ha caminado, pero en realidad está creciendo. La gran enseñanza que recogemos del pambil es que esa fuerza que estaba destinada a tumbar al árbol, a echarlo abajo, es la misma fuerza que el árbol usa para desplazarse o avanzar en la vida. Y tal vez, bueno, digamos, ¿quién de nosotros no ha pasado por una situación difícil, ¿no? Y más aún hoy en día vivimos una situación a nivel planetario muy compleja, ¿no? Pero cómo esta situación difícil nos puede servir para impulsarnos en distintos aspectos en la sociedad, ¿no? En ese sentido, la tecnología es una aliada, ¿no? Claro, la podemos percibir también muchas veces como una amenaza, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera, nos puede estar empujando a generar una crisis social profunda, ¿no? Si es que no hay un cambio radical en el sistema educativo, ¿no? Muchos de los oficios, carreras que conocemos hoy en día, hasta antes de la pandemia se esperaba que iban a desaparecer en 4 o 5 años. Con la pandemia han desaparecido en 4 o 5 meses, ¿no? Y esto seguramente va a marcar también los próximos años, ¿no?, digamos, la agenda de cómo transformamos nuestra educación, nuestros sistemas educativos, ¿no? Pero es curioso porque si bien por un lado tenemos estas noticias de despidos masivos, de cierres de negocios, etcétera, por otro lado, pareciera sacado de otra realidad, ¿no?, de otro contexto, vemos empresas que están haciendo contrataciones masivas y que lejos de quebrar, tienen años de crecimiento insólito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar estos dos lados de la misma moneda? Ahí es donde el entender cómo ha ido evolucionando las tecnologías, ¿no?, y la industria a nivel global, desde el músculo artificial, como por ejemplo estas primeras máquinas, ¿no?, que nos permitieron
bueno, desarrollar el motor a vapor, el telar, o la combustión, el motor a combustión, el motor eléctrico, es decir, la era del metabolismo artificial, o la era de la inteligencia artificial con la invención de los transistores, de las tecnologías digitales, y lo que vivimos hoy en día, ¿no? La era de la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa más que la, digamos, progresión, ¿no? De la inteligencia artificial con la interconectividad, la fabricación digital, etc. Incluso ya se vislumbra la quinta revolución industrial con la convergencia en la biotecnología. Pero bueno, ¿por qué esto es importante? Porque algo que hemos podido evidenciar en estos años es cómo la tecnología nos permite agregar valor. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una manzana o una naranja, en la industria 1.0 la tecnología me permitía lavarlo y transportarlo más lejos, ¿no? En la 2.0, la electricidad, el motor a combustión me permitía incrementar las horas productivas, trabajar de noche, congelar mis productos, etcétera, ¿no? En la 3.0, que es más o menos lo que nos gobierna hoy en día, digamos, es el producto masivo, estandarizado, ¿no? Las líneas automatizadas. Esta manzana, esta naranja ya no es un producto, digamos, que perece rápidamente, sino que se trabaja de forma envasada, ¿no? Puedes transportarlo a otros continentes, etc. La 4.0 nos permite desarrollar un producto masivo, pero personalizado. Imagínate que te levantas hoy en día, sales a correr, cuando regresas, tu refrigeradora te está esperando con el jugo específico para ti, a la temperatura, con los ingredientes, los nutrientes y los sabores que son los que más te agradan y los que más necesitas para tu agenda del día, ¿no? Ese nivel de desarrollo es posible hoy en día gracias a la cuarta revolución industrial. Pero lo que es interesante en el contexto de la pandemia es que hemos podido ver que aquellas empresas que están más orientadas hacia la industria 1 o 2.0 son las más vulnerables, son las que cuando se han cerrado los negocios han quebrado, versus aquellas que están en la 3, 4.0 son las que mayor resiliencia han demostrado, ¿no? Y oportunidad de desarrollo y crecimiento ante este contexto. Entonces, bueno, así como ahora tenemos celulares y computadoras personales, ok, acá maestra, allá, sí. Tenemos ahora también fábricas personales, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque, digamos, este es el modelo tradicional de la industria, ¿no? Donde para que un producto llegue a cada uno de nosotros ha tenido que ser extraído, industrializado, comercializado, etc. Versus lo que vemos ahora, ¿no? Que cada uno de nosotros puede, a partir de tu propia máquina o fábrica en casa, ¿no? Con tu propia fábrica en casa y con los datos respectivos, tú puedes producir lo que quieras, donde quieras, ¿no? Entonces, este paradigma del canal de Panamá o el nuevo canal en Nicaragua, donde China está invirtiendo muchos recursos, en realidad ya queda obsoleto. No se necesita. Los nuevos canales se parecen más a esto, ¿no? Donde tú puedes compartir productos con cualquier persona en cualquier parte del mundo y replicarlos, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando también, queridos amigos, ¿no? Una de las herramientas que hemos desarrollado para medir este nivel de madurez industrial es una plataforma donde hemos podido ver, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, cómo estamos, ¿no? Y estamos más o menos en 2.5. Estos son como cerca de 60 años de brecha que tenemos, ¿no? Pero podemos ir más, ¿no? Podemos ir a más, podemos dar ese salto, no en 60 años, podemos hacerlo en 3 años, ¿no? En 2 años, 1 año, depende mucho de nosotros, ¿no? Y este es un ejemplo de alguno de los talleres que hemos realizado. Este fue en Santiago de Chile, ¿no? Donde un mercado, imagínense ustedes, ¿qué se puede hacer con esto, ¿no? Mucha gente dirá, pues es un desecho, pero a partir de la tecnología de la industria 4.0 dijimos, bueno, ¿qué pasa si eso se convierte el compost, ¿no? En un material para impresión 3D de compost, y donde tú puedas hacer macetas personalizadas en base a la forma que tú quieras darle a tu maceta, que puede servirte para exteriores o interiores, pero también seleccionando el tipo de semillas que quieras que crezca, etcétera, ¿no? Entonces, la gran ventaja o la gran tecnología que tenemos en realidad está en nuestra creatividad, ¿no? Finalmente, digamos, otra de las aplicaciones que hemos tenido, por ejemplo, en los mercados, en los mercados de barrio, ¿no? Donde los contagios están pero súper altos, ¿no? Y donde el índice de madurez industrial en realidad ni siquiera está en 2, ¿no? Está mucho menos, ¿no? Trabajamos con ellos una simbiocreación para desarrollar un mercado de barrio popular,
4.0, ¿no? Partiendo de la implementación de sensores dentro del mercado que le permitan al usuario saber de antemano si es que es seguro o no ir al mercado, y si no, tener otras opciones de delivery, autodelivery, etc., ¿no? Pero eso no se quedaba solo en la idea. También a partir de la simbiocreación lo que hicimos fue desarrollar el prototipo, ¿no? Y aquí tenemos uno de las pruebas, ¿no? Con un prototipo que se llama Kipu, que es este sistema que usaban los incas para hacer conteo de personas, etcétera, que permite este elemento, y aquí es donde viene la parte, digamos, sensible del proyecto. Este dispositivo tecnológico reemplaza la labor de estas 3 personas. Es decir, te permite medir la temperatura, entregar alcohol y contar el aforo. Claro, uno puede desde el lado tecnológico decir es un avance porque estás automatizando un proceso. Pero desde el lado social, el impacto es, bueno, estás generando 3 desempleos. Y más aún en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo sopesar estas 2 dimensiones? Desde mi experiencia, o bueno, mejor no les voy a dar mi respuesta, pero los dejo ahí como reflexión, ¿no? Tal vez al final lo quieran compartir. Entonces, y ya cerrando, el cuarto, maestro de la Amazonía es la Muyuna. La Muyuna, para quienes no la conocen, es el remolino de río. Y alguna vez un curaca nos comentó, ¿saben ustedes qué hay que hacer para, si alguna vez, Dios no quiera, pero nos encontramos atrapados en un remolino de río? Bueno, lo que yo pensaba es que había que nadar con todas las fuerzas para salir de él. Y lo que este curaca nos decía, no, si tú nadas hacia afuera de la Muyuna, lo más probable es que te ahogues, ¿no? Porque la fuerza del remolino es mayor en el periferio. Si quieres salir de la Muyuna, ve hacia la Muyuna. Parece contradictorio, pero es muy interesante. Dice, sumérgete y solito el remolino te va a botar. Y este es otro de los pilares que tenemos dentro de esta metodología de fabricación y de simbiocreación, ¿no? Que es ir hacia los problemas, enfrentarlos, no darles la espalda, sino encontrar la salida en el problema, ¿no? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en la región es, sin lugar a dudas, el narcotráfico, ¿no? La producción de coca y narcotráfico. Bolivia, Perú, Colombia, somos 3, digamos, ¿no?, de los grandes productores de hoja de coca, como sabemos, pero lo que es interesante es que se empiezan a encontrar algunas luces de cómo brindar mejores opciones a los campesinos en estos contextos, ¿no? Bueno, además la agricultura y la ganadería generan un gran problema para la Amazonía por la deforestación, y peor aún, esto no significa ningún tipo de desarrollo a la gente local, ¿no? Muchos de los jóvenes, los niños, tienen más de 90% de desnutrición o malnutrición en uno de los contextos de altísima biodiversidad, ¿no? Entonces, es natural que en un contexto como la Amazonía estemos perdiendo a los guardianes naturales, ¿no? A su gente. Cada vez que tenemos la oportunidad de hacer un taller con ellos, yo vengo de la selva, me identifico muchísimo con los jóvenes de este contexto, y me apena mucho cuando escucho más del 90% de los jóvenes de la Amazonía que todos quieren irse, ¿no? Y la gente dice, yo me quiero ir pero no quiero volver, ¿no? O si vuelvo, bueno, será más adelante, ¿no? Entonces hay un sentido, hay un flujo, ¿no?, de pérdida de los grandes protectores de la Amazonía. En ese sentido, estamos desarrollando un proyecto que es el Laboratorio Flotante para la Amazonía, que nos permita llevar lo más avanzado en manufactura digital y en biotecnología, es decir, industria 5.0, 4.0, a este contexto, ¿no? Y que permita desarrollar con ellos diversas soluciones, desde, por ejemplo, en el caso de las artesanías, ¿no?, cómo darle valor a los productos locales, como la cera de abeja, y ya no solamente hacer cosas básicas como velas, ¿no?, o venderlo al kilo, que es lo que hacen ahora, sino, esta es una máquina que hemos desarrollado, que es para imprimir arterias o venas artificiales usando la cera de abeja. O en el caso de la contaminación del agua, donde muchos niños toman el agua que está cargado de petróleo, metales pesados, contaminaciones de heces fecales, etc. Este es un brazalete, ¿no?, que le permite al niño, sumergiendo su brazo en el agua, identificar si está contaminado o no, si es seguro tomarlo o no. Y en el ámbito de hacer frente a la coca, ¿no?, el cacao sin duda se ha convertido en un producto bandera, pero ¿cómo hacemos para darle el máximo valor posible al cacao? En ese sentido, con Industria 4.0 estamos trabajando en felicidad personalizada, para que según tu nivel de estrés tú puedas tener el chocolate a la medida, ¿no?
en sabores, en cantidad, en proporciones con otros ingredientes, etc. Y uno de los principales problemas en Amazonía, que es la malnutrición, lo estamos abordando a partir de impresoras de nutrientes personalizados, donde los niños pueden imprimir sus juguetes y comérselos. Entonces, bueno, esos son los proyectos que quería compartirles, y ahora sí, para cerrar, la quinta maestra de la Amazonía, que es la bugambilia. Bueno, en realidad no es de la Amazonía, crece también en la Amazonía, pero es más desértica, y en la universidad una maestra nos preguntó alguna vez, ¿saben qué hay que hacer para que la bugambilia florezca? Y la mayoría de nosotros pensábamos, bueno, que había que regarla, echarle más abono, pero nos dijo no, si ustedes hacen eso, lo que van a lograr es que la planta eche más hojas, pero no más flores. Si ustedes quieren que la bugambilia florezca, quítenle el agua. Y eso, digo, ¿pero cómo, no? Dijimos, sí, cuando ustedes le quiten el agua a la planta, va a llegar un momento en que se va a estresar, va a sentir que está por morir, y en ese momento va a echar sus mejores flores. Y esa es mi invitación para todos ustedes, queridos amigos, para que en este momento de adversidad, de dificultad, ahora o en algún momento en la vida, pues no lo veamos con desánimo, sino como una gran oportunidad que nos está dando la vida para sacar lo mejor de nosotros y echar nuestras mejores flores. Muchísimas gracias, y si hay tiempo quedo a su disposición. Muchas gracias, Beno. Pues bueno, teníamos programado que fuera solamente esta sesión hasta las 6. Avisamos que nos quedaríamos más tiempo porque nos parecía que estaba siendo muy interesante, no tenía mucho caso cortarle así como tal. Entonces, algunos se tuvieron que retirar porque tenían ya algo programado, pero pues todavía hay 30 personas por aquí, y me imagino que surgirán preguntas. Así que adelante, Antonio, te dejo esa laborcita para... Bueno, la misma dinámica. Quien tenga una pregunta, levantar la mano. Iremos dando la palabra en el orden en el que vayan apareciendo. Germán. Bueno, quería dejar que pasaran unos antes para plantear mejor mi pregunta, pero bueno, en primera quiero ya tatuarme los 5 maestros de la Amazonía, porque creo que es algo muy, muy chido, ¿no? Y bueno, en segunda, creo que hay, bueno, como equipo nos identificamos, como equipo de bordo nos identificamos mucho con los principios que tomas en los proyectos, ¿no? O sea, lo que se necesita es acción, ¿no? Con lo que tienes, con lo que hay, ahí empiezas a avanzar, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, creo que todas estas tecnologías, ahora nosotros como que podríamos ver, híjole, un crecimiento exponencial de todos los proyectos que tenemos en bordo, ¿no? Y bueno, digamos, la pregunta es, pues, ¿cómo retomar la propia tecnología? Porque estas impresoras 3D y demás, ¿no? Pues están, digamos, ustedes las facilitan desde su proyecto, ¿no? Pero también hay tecnología, pues, digamos, en el barrio, ¿no? En las ciudades. Aquí, por ejemplo, en esa, hay como cierta creatividad en el momento en el que, pues, lo único que tienes es basura, ¿no? En la calle hay basura. Y entonces agarran las llantas como macetas, agarran los tinacos como botes para hacer jardineras, ¿no? Y entonces ahí también hay como una creatividad que se puede explotar y que nosotros admiramos también en nuestro vecindario, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas como algún ejemplo o algo en el que a partir de la propia tecnología que uno tiene en el contexto, incluso desde la basura, ¿cómo empezar a hacerlo? O si tienes, no sé, manuales o algo que podrá como ayudarnos a generar más ideas y aterrizar otras, ¿no? Por supuesto, maestro. Me gustaría mostrarte la tecnología más avanzada que creo que está al alcance de todos. ¿Para qué puedo usar este lápiz? Para dibujar. Para dibujar, muy bien. ¿Para qué más?
Para escribir. Dibujar, escribir, ¿qué más? Para rascarte. Para rascarse, muy bien, ¿qué más? ¿Algo más creativo? Para peinarme. Para peinarse, sujetarse el cabello, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? Ese se puede usar como capo en la guitarra, con unas ligas. Ah, buenísimo. Muy bien. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo usarlo para fastidiar a alguien, para salvarle la vida a alguien. Y es el mismo elemento, es el mismo lápiz, es el mismo material, no ha cambiado, ¿verdad? ¿De qué depende su uso y el valor que tiene? De uno y ¿El lo que... usuario? ¿De qué, perdón? De tu visión sobre él. De tu visión sobre él, de tu imaginación, de tu creatividad, de tu capacidad de darle ese valor. Ese es el gran capital que tenemos, la gran tecnología que tenemos. Por supuesto, lo demás es importante. Por supuesto, estar, digamos, al día con las herramientas tecnológicas más avanzadas es importante, pero ninguna de ellas nos va a suplir la creatividad. Todavía tenemos una ventaja significativa sobre algoritmos de inteligencia artificial y robots. Así que mi invitación es a tener claro cuáles son esas ventajas que tenemos y sacarlas adelante. Y también otro aspecto muy favorable o que podría ayudar a catalizar la inquietud que estás mencionando, maestro, es la colaboración, sin lugar a dudas, ¿no? Así como, bueno, los distintos proyectos que les he mostrado, todos los trabajamos en red, ¿no? No hay ningún proyecto que lo hagamos solitos nosotros, ¿no? Para poder abordar la complejidad de los problemas sociales, ambientales, requerimos sin duda la participación de múltiples actores, así que esa es mi invitación, no tenerle miedo a la tecnología, usar la principal que tenemos, que es nuestra creatividad, y generar redes colaborativas para catalizar el impacto. Muchas gracias. A usted, maestro. De hecho, yo humildemente me he llamado Beno, pero para quienes no lo saben, mi nombre verdadero es Benito Juárez. Tengo el honor de llevar el nombre del benemérito. Pero yo entiendo que ese nombre ya está patentado, así que humildemente me pueden llamar Beno, pero mi real nombre es Benito Juárez. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Maestra Sí, Clarisa. Clarisa. O bueno, Recife, Clarisa, sí. O Alejandro. Yo, más que dudas o así, quiero agradecerte muchísimo. Estoy súper conmovida, sobre todo porque es poder escuchar de alguien que está realizando algo que yo estoy planeando. Y eso es de un aliciente y de... Me quedo con sentido. Muchísimas gracias. A ti, maestra, ¿qué estás realizando? Mi ¿Cuál es tu proyecto? iniciativa se llama Yo tengo un superpoder y son una serie de laboratorios en los que a partir del teatro generamos vínculos sociales para aprender a relacionarnos de nuevas maneras, ¿no? A partir del canto, de la música, de las máscaras. Y el tema es la discriminación y todavía le llamo inclusión, pero no estoy tan convencida de esa palabra, de otros cuerpos, de otras formas de ser persona, en particular la discapacidad. Qué bien, qué interesantísimo y gran desafío, sin lugar a dudas, y esto lo veíamos con la maestra Julieta, ¿no? En el conversatorio que tuve la oportunidad, el honor de acompañarla a la maestra, lo afectado, ¿no? Que ha resultado el sector cultura durante la pandemia y ya no es una opción reinventarse o transformarse, ¿no? Ya en muchos ámbitos es cuestión de adaptarse o extinguirse. Y hicimos algunos talleres de simbiocreación para el sector cultura y salieron ideas fascinantes de gente que no tiene ningún contacto con herramientas digitales, ¿no? Pero aún así mucha creatividad y decían, por ejemplo, algunos, ¿no? Cómo utilizar los chats, ¿no? Para crear grupos donde nadie sabe quiénes son los actores, pero de pronto se empiecen a dar algunas situaciones, digamos, de drama o comedia a través de los chats, ¿no?
Es decir, cómo vamos reinventando también los formatos, o cómo usas Instagram, o las sesiones en vivo como estas, o realidad aumentada, etcétera, ¿no? Entonces creo que es como veíamos, ¿no? En el caso del Pambil, usar la fuerza que se supone nos está borrando del mapa o haciendo caer para avanzar con esa creatividad que estoy seguro ustedes tienen. Así que bonito proyecto el que mencionas de los superpoderes. ¿Cuál dirías que es tu superpoder? La conexión. Excelente, ¿no? Muy bien, maestra. Genial, con todo. Gracias. Maestro Arrecife. Hola, sí, estoy muy agradecido por todo lo que se ha dicho. Solo tengo una duda respecto a la simbiocreación, ¿no? O sea, porque el punto es como trabajar en conjunto, ¿no? O sea, que las ideas, que se propongan ideas y se trabajen, ¿no? O sea, para un fin. Pero me queda la duda, o sea, la coordinación, o sea, el momento de hacerla, ¿no? O sea, las ideas ya están planteadas, o sea, ¿cómo es ese proceso de, o sea, alguien dice, yo me adelanto y empiezo a trabajar y se unen todas las ideas aquí, o cada uno desarrolla su idea, o en qué momento, o sea, cómo es el proceso para dar marcha a todo lo planteado, a todas las ideas en conjunto? Creo que la mejor manera de responder a tu pregunta es haciendo una simbiocreación, y aquí con todo gusto, maestra Julieta, cuando lo tenga conveniente o a bien, y con todos los que deseen, pues podemos hacer un proceso, algo de pronto breve, como para que lo conozcan. Pero en términos generales, el proceso es básicamente integrar. Hay dos formas en las que podemos integrar perspectivas, ideas, proyectos diferentes. A nivel del genotipo o a nivel del fenotipo, ¿no? Tomando estos conceptos de la biología. Por ejemplo, si yo tengo el lápiz y tengo una silla, si quiero integrar lápiz con silla, puedo hacer una silla con forma de lápiz o una silla hecha de lápices, ¿no? Ese sería a nivel de la forma. Pero puedo ir a un nivel más profundo y puedo ya no solamente fijarme en la forma del lápiz, sino en los conceptos o funcionalidades, ¿no?, que están detrás. O sea, este elemento me sirve para expresarme, para comunicar, y la silla me sirve para descansar, para relajarme, ¿no? Si yo fusiono relajarme con expresarme, tal vez ya no tenga que crear una silla de lápices. Ahora puedo abrir mi imaginación a otro tipo de objetos mucho más innovadores de pronto, como por ejemplo dibujar mediante el nivel de estrés. Mientras más relajado estoy, de pronto puedo crear algo, o pintar mientras sueño, ¿no?, etcétera. Entonces, ya estoy haciendo una integración. Ahora, esto es a nivel técnico. A nivel, digamos, de las relaciones humanas, trabajamos muchísimo el integrar más que imponer. En mi experiencia, y un poco lo hemos visto también en el primer ejercicio de del juego de la simbiocreación, mientras más títulos nobiliarios tenemos, ¿no?, o sea, PhDs, etcétera, cuesta mucho más integrar. Eso es algo que he podido recoger en mi experiencia. ¿Por qué? Porque nos sentimos siempre con la razón. Y como tengo la razón, mi actitud, consciente o inconsciente, es voy a imponer mi idea sobre la de los demás. Y estoy buscando los puntos débiles del otro. En cambio, si yo tengo una actitud de integrar más que imponer, ya no busco los puntos débiles del otro, busco sus fortalezas. No lo invalido, al contrario, rescato las conexiones y juntos podemos crear una tercera opción que no invalida ni la tuya ni la mía, pero que sí puede fortalecer la de ambos. Y así, bueno, tendría para hablarles mucho más, pero creo que la mejor manera de responderlo, como decía, es haciendo una simbiocreación, y yo encantadísimo de pronto de disponer de una sesión para trabajar esta y otros aspectos con todos ustedes. Ana. Hola, muchas gracias por compartirnos a tus maestros. Yo también lo disfruté mucho. Y pues mi pregunta va más por lo que pasa después de estos procesos de simbiocreación, ¿no? Me pregunto cómo compartir los recursos y aprendizajes resultantes de estos procesos, y pues va un poco pensando en que, bueno, yo alguna vez tuve una oportunidad de participar en un proyecto de impresión 3D, entonces me di cuenta de que como que hay una comunidad muy grande
que apoya como el acceso abierto, software libre, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. Y creo que también esa parte aporta a estos procesos de pues, proyectos con tecnología algo muy interesante y muy no convencional y no comercial. Entonces, no sé, quería preguntarte si también los proyectos que tú realizas van por ahí o tus experiencias como con estas cosas. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Ha sido sin duda una de las principales reflexiones a modo personal, ¿no? O sea, este tipo de tecnologías, nosotros venimos impulsándola, digo nosotros como red en Latinoamérica, hace ya más de 10 años. Y en este viaje no hemos estado exentos de esta inquietud que compartes, ¿no? Es decir, muy bien podríamos cerrar este conocimiento, trabajarlo solo nosotros y de pronto tener relaciones más a nivel comercial con nuestros aliados, ¿no? Pero nuestra decisión desde un inicio fue masificarlo, ¿no? Abrir el conocimiento a todo el que lo desee, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con los valores con los que nos enfocamos a las cosas que hacemos. Y uno de los principales valores tiene que ver, como les comentaba, yo vengo de la Amazonía, para mí es muy doloroso ver cuando los jóvenes, principalmente los jóvenes que tienen un gran talento, bueno, todos los jóvenes, digo, principalmente los jóvenes de la Amazonía, todos en general, pero comprenderán a ellos que los conozco muy bien, conozco sus limitaciones y he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, casos donde dimos un taller, los niños terminaron con mucho, y jóvenes terminaron con mucho entusiasmo. Cuando regresamos 3 años después, hablar con ellos y escuchar sus frustraciones de decir, mira, yo quería estudiar tal cosa, pero ahora como no tengo recursos, no hay dónde, pues no sé, me dedico al cultivo de tal cosa. Y no es que esté mal cultivarlo, pero en realidad su sueño iba por otro lado. Entonces tuvieron que abandonar sus sueños en el camino. Y eso para mí es una gran responsabilidad de decir, bueno, si en algo puedo contribuir, compartiendo, abriendo el conocimiento para que más gente pueda hacer sus sueños realidad, pues bienvenido, ¿no? Pero eso además también es un desafío para ver cómo lo haces más sostenible. Yo creo que las personas que tienen un gran compromiso por el desarrollo social, el desarrollo o la conservación del planeta, el cambio climático, pues tenemos una valla mucho más alta, porque no es para nada excluirnos de la responsabilidad de que tenga que ser también, por supuesto, sostenible en todo nivel, ¿no? Entonces, es cómo utilizamos nuestra creatividad para que bajo un modelo de información abierta, de redes colaborativas, podamos generar también modelos que sean aún más sostenibles que los tradicionales, es un gran reto, que los tradicionales modelos, por ejemplo, donde, no sé, ¿no? El lucro es lo que prima y lo demás no me interesa tanto, ¿no? Pero también es interesante ver cómo a nivel global este concepto de empresa vinculado netamente al lucro también empieza a cambiar, ¿no? He tenido la oportunidad de conversar con algunos amigos que desarrollan incubadoras o dueños, ¿no? Por ejemplo, y ellos nos decían, ya el concepto tradicional de empresa que tiene el área de responsabilidad social, o empresa B, ¿no? Que es socialmente responsable, en realidad ya es obsoleto. Porque hoy en día, por naturaleza, las empresas deben ser socialmente responsables, ambientalmente responsables. Porque además, si tú logras generar soluciones a los grandes problemas de la humanidad, ya eso de por sí es un gran negocio. Entonces, hay un cambio cultural también en ese sentido muy interesante, pero a nivel de redes colaborativas, por ejemplo, ¿qué hacemos para que sea sostenible? En la industria 1.2.0, el valor del producto estaba netamente en el producto. Por lo tanto, copiar este producto, hoy en día, que es más fácil, hace que ese negocio y ese modelo sea más vulnerable, incluso teniendo todas las patentes detrás. Ya está demostrado que ese modelo no es muy funcional, es de alto riesgo. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa puedes crear que puedas compartir con el mundo, pero que el hecho de compartirlo no vaya en desmedro de la sostenibilidad de tu propuesta? O te invito a que reflexiones, por ejemplo, les invito a todos, ¿dónde está el valor de las cosas que tú estás haciendo? Y mientras más, digamos, ¿no? El valor agregado tengas, va a ser mucho más difícil que puedas caer, que también es otro aspecto interesante de analizar, ¿no? Yo estoy súper a favor de la piratería, ¿no? Por muchas razones, si lo vemos en contexto macro. Pero lo que no estoy a favor, digamos, es del robo. Es un poquito medio extraño esta reflexión, pero ¿a qué me refiero? O sea, está genial que la gente copie las buenas ideas y que amplíen el impacto, ¿no?
para un fin, por ejemplo, estamos haciendo estas impresoras de nutriente y a mí me interesa que esas las copien, ¿no? Porque lo que se busca detrás es acabar con la desnutrición. Pero ¿cómo lo hacemos sostenible? Trabajando un concepto que se llama la demonetización, que es cómo brindas un servicio que antes te costaba 10, ahora lo brindas a 1, pero al brindarlo a 1, tú amplías tu público a 100 veces más. Si bien el costo del producto ha disminuido 10 veces, tu mercado se ha ampliado 100. Entonces al final es un ganar para el cliente, para ti, para el usuario final, etc., ¿no? Ese concepto de monetización se basa en el valor que ya no está solo en lo físico, sino está en las redes, en la creatividad, en la información, etc. Bueno, es todo un tema súper fascinante, pero es un gran reto hacer que esa cultura del compartir, de la colaboración, pues también sea sostenible. Gracias. Muchísimas gracias, Van. Gracias, Ana. ¿Algún espacio para una última participación? Sol. Que me fascina que tu historia haya comenzado con la Cuyo Bici. Me encanta, me parece así tan teatral. No tienes una idea de lo fascinante que es eso. Gracias, gracias. Todavía está en PowerPoint, así que espero un día hacerlo realidad y me sumo a su escuela, maestra, de hacer cosas imposibles. Beno, muchísimas gracias. Yo estaba a punto, antes de que tú hablaras sobre las empresas y un poco este tipo de asuntos de la demonetización y tal, y esas posibilidades de decir, bueno, pues a lo mejor va a ser anticlimático, pero con todas estas ideas, ¿qué se hace si no hay recursos? ¿No? Porque muchísimas veces eso pasa, ¿no? Tú particularmente pues has conseguido recursos para poder hacer que las cosas se lleven a cabo, ¿no? Este Fab Lab, para que realmente las herramientas se puedan hacer, pues sí se consiguen recursos. ¿Tendrías tú algo más que decir por ahí? Porque en piso 16 lo que buscamos es que cada uno vaya pensando cómo puede conseguir que sus iniciativas sean económicamente sostenibles, ¿no? Entonces, esa es una inquietud muy, muy importante. ¿Qué nos podrías por ahí ampliar? Gran desafío, maestra. Creo que depende mucho de la naturaleza de cada iniciativa, pero algo que aprendí justo a raíz de la Bicicuy, cuando estábamos en la universidad decíamos queremos viajar por todos lados, por todos los países del continente, pero cuando mirábamos nuestros bolsillos no teníamos ni un peso. Nos volvía a nuestra realidad de estudiante de universidad pública. Y ahí aprendimos algo muy importante, que se los muestro. Mira, acá está mi primera ficha. Creamos este programa en la universidad, miren, PUNO 2008, del año 2008, que es Estrategias Ecourbanas Eficientes. Nos preguntamos, ok, no tenemos recursos, pero antes de pedir algo, pensemos qué tenemos para ofrecer, qué valor podemos agregar al mundo. Ese es el concepto clave en realidad, ¿no? Si tú tienes claro qué valor estás agregando al mundo, seguro que vas a poder encontrar no solo financiamiento, ¿no? Si te interesa estudios, antes de pedir una beca o antes de aplicar a una universidad, plantéate qué estás contribuyendo, ¿no? De qué forma estás contribuyendo con el mundo. Y haz que no seas tú el que aplique a la universidad, sino que las universidades apliquen a ti. Esos casos lo he visto en varios ámbitos. Lo mismo tu financiamiento. No apliques tú al fondo, que el fondo te aplique a tu proyecto. Pero para eso necesitas tener un proyecto realmente ambicioso, y ambicioso no en el sentido netamente financiero, todo lo contrario, ambicioso en el sentido del impacto, ¿no? Y para eso no necesitamos tener, no sé, alta tecnología, grandes habilidades o gran experiencia. Básicamente ese concepto del moonshot me parece fabuloso también, ¿no? El concepto de, digamos,
esta huella del hombre en la luna, ¿no? Que si retrocedemos la película 10 años atrás, un poco menos, ¿no? 9 años atrás, está el presidente Kennedy diciendo vamos a ir a la luna, no porque podamos, sino justamente porque no podemos, por eso lo vamos a hacer. No importa si en este momento no tienes el recurso, de la tecnología, los aliados, no importa. Lo que importa es qué impacto quieres crear. Entonces, desde ese impacto yo creo que es más fácil generar los recursos, y en el caso de esta experiencia nos inventamos con mis compañeros, dijimos, bueno, ¿qué tenemos? No teníamos en ese momento ni títulos, ni nada, ninguna experiencia previa. Lo único que tenemos, decimos, es nuestra creatividad. Ok, vamos a crear algo. ¿Cómo le vamos a llamar? Creatividad suena mejor si le ponemos estrategias. ¿Y estrategias en qué? En desarrollo de ciudad, ok, ecourbanas, pero que no solamente sean discursos, sino que realmente demuestren y den beneficio a los municipios, ¿no? Los gobiernos locales. Entonces le pusimos eficiente. Y este fue uno de nuestros primeros talleres que nos invitaron. Así viajamos gratis por diversas ciudades de Latinoamérica, y sigue siendo el concepto. Yo he viajado por, digamos, más del 90% de mis viajes, a Dios gracias, en todo el mundo han sido todo pagado, ¿no? Y ha sido gracias a este concepto. No es que me lo haya propuesto así, pero así se dio y aprendí de esto. Antes de pedir algo, pregúntate qué estás ofreciendo, qué puedes ofrecer, y sin tener miedo, pues vete con todo el potencial de impacto que puedas generar hacia ese proyecto. Muy bien. Gracias. Gracias, maestro. Muchas y gracias gracias a cada uno de ustedes. Bueno, ¿alguien más tiene algo que quisiera comentar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues Beno, te agradecemos enormemente que hayas estado por aquí desde Perú.